Mis padres me enviaron una caja de alfajores por mi ascenso en el trabajo. A la mañana siguiente, me llamaron y preguntaron, ¿qué tal los alfajores? Les respondí, se los di a mi hija, le encantan. Se quedaron en silencio unos segundos y luego gritaron, llama a emergencias. Habían pasado solo 3 días desde que recibí el ascenso. Era una de esas noticias que uno espera toda la vida y, sin embargo, cuando llega, lo deja a uno en estado de incredulidad. Después de años de esfuerzo, noches sin dormir, lágrimas escondidas y madrugadas en la oficina, finalmente había logrado lo que muchos pensaban imposible, convertirme en subdirectora del área legal de la firma donde trabajaba desde que me gradué. Tenía 33 años, era madre soltera y nunca conté con apoyo de nadie, ni siquiera de mi familia. Mis padres, Graciela y Mauro, siempre habían sido fríos. No diría que eran abiertamente crueles, pero tampoco mostraban amor. Cuando me embaracé de Lara y decidí criarla sola tras separarme de Iván, su desaprobación fue tan evidente que dejamos de hablarnos por casi un año. Nunca me apoyaron económicamente, nunca se ofrecieron a ayudarme con la niña, y si bien nuestras conversaciones en los últimos años se reanudaron de forma superficial, jamás creí que volverían a involucrarse en mi vida de forma real. Por eso, cuando vi el paquete en la puerta de mi departamento esa mañana de viernes, sentí una punzada extraña en el estómago. No estaba envuelto de manera elegante ni tenía tarjeta alguna. Solo una caja blanca de cartón, decorada con un listón rojo que parecía atado con prisa. En la etiqueta solo decía mi nombre, con una caligrafía que reconocí de inmediato, la de mi madre. Lo llevé a la cocina, lo puse sobre la mesa y lo abrí lentamente. Adentro había una docena de alfajores perfectamente ordenados, cubiertos de chocolate brillante y envueltos en papel dorado individual. En el fondo de la caja, una nota breve, felicitaciones por tu ascenso. Nos alegra tu éxito. Mamá y papá. Me quedé observando esa nota durante varios segundos, sin saber qué sentir. No podía evitar pensar en lo ilógico que era que ellos, quienes nunca celebraron siquiera mis cumpleaños con entusiasmo, ahora se tomaran la molestia de enviarme algo por un ascenso. Algo no encajaba. ¿Remordimiento tardío? ¿Una forma de reabrir contacto? ¿Una fachada? Decidí no tocar los alfajores. No por paranoia, o quizás sí. Simplemente no tenía ganas de comerlos. Me serví un café, los dejé sobre la mesa y salí a recoger a Lara del colegio. Ella estaba radiante como siempre, hablándome emocionada de una exposición de ciencias que tendría la semana siguiente. Me abrazó fuerte, con ese amor tan puro que solo un hijo puede dar, y me hizo olvidar por un momento toda la incomodidad que sentía desde la mañana. Llegamos a casa. Le di permiso para ver una caricatura mientras yo subía a cambiarme. El trayecto del ascensor hasta el departamento se me hizo más lento que de costumbre, quizás por la ansiedad contenida. Me quité los tacones, dejé el bolso en la cama y me puse ropa más cómoda. Fue entonces cuando escuché un pequeño crujido, como el de un envoltorio de papel. Al bajar las escaleras y entrar a la cocina, la escena me dejó paralizada por un segundo. Lara estaba sentada en la silla más cercana a la caja, con las piernas colgando y los ojos brillando de emoción mientras mordía uno de los alfajores. Mamá, estos están riquísimos, me dijo con la boca llena, mientras me mostraba uno a medio desenvolver. ¿Puedo comer otro? Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Dónde los encontraste, mi amor? En la caja que estaba aquí. Pensé que eran para mí. Intenté sonreír. No quería asustarla, y al final, ¿qué era lo peor que podía pasar? Eran solo alfajores, ¿verdad? Me acerqué y le acaricié el cabello, aún sintiendo esa punzada de incomodidad en el estómago. No sabía por qué, pero algo me decía que ese simple regalo traía consigo algo más. Algo que no alcanzaba a ver, pero que pronto se revelaría con una claridad brutal. Y justo entonces, sonó el timbre. Al mirar por la mirilla de la puerta, mis ojos se abrieron por completo. Eran ellos. Mis padres. Después de tantos años de ausencia emocional, estaban en mi puerta. El mismo día que su regalo había llegado, y minutos después de que mi hija empezara a comerlo. Abrí la puerta y por un segundo ninguno de los tres dijo nada. Mi madre, Graciela, llevaba una bolsa de supermercado en una mano y un gesto forzado en el rostro. Mi padre, Mauro, tenía los ojos fijos detrás de mí, como si buscara algo en la casa. Me quedé inmóvil, con la mano aún en el picaporte, esperando una explicación. Hola, Camila, dijo mi madre con una sonrisa tensa. Pensamos que sería buena idea pasar a saludarte. Y a Lara también. Ya sabes, por tu ascenso. No respondí de inmediato. Sentía que esa visita no era casual. Todo era demasiado coreografiado. ¿Ustedes vinieron sin avisar? Pregunté con tono neutro. Estábamos cerca, intervino Mauro con torpeza. Y quisimos felicitarte en persona. Me aparté de la puerta para dejarlos pasar. Mi madre caminó directo hacia la cocina y mi padre la siguió. Fue entonces cuando la vio. Lara, aún sentada en la mesa, estaba terminando su segundo alfajor. Al verlos, los saludó alegre. Abu. Abuelo. Miren, están riquísimos. Graciela se detuvo de golpe, y la bolsa que llevaba se deslizó de sus dedos y cayó al suelo, haciendo un leve ruido apagado. Mauro palideció. Literalmente. Vi cómo el color abandonaba su rostro de forma inmediata. ¿Qué está comiendo? Balbuceó mi madre con voz quebrada. Los alfajores, respondí, cruzándome de brazos. Los de la caja que dejaron. ¿Por qué? Mauro dio un paso hacia la mesa, como si no pudiera contenerse.
Observó la envoltura que Lara tenía entre sus dedos y sus labios comenzaron a temblar. ¿Ella se comió uno?, preguntó. Su tono sonaba más a desesperación que a preocupación genuina. 2, respondí, sin ocultar mi incomodidad. ¿Pasa algo con ellos? Graciela se acercó bruscamente, ignorando todo lo que había entre ella y la mesa, y tomó a Lara por los hombros. ¿Te sientes bien, cariño? ¿No te duele nada? Lara la miró desconcertada. Asintió, aunque su gesto mostraba algo de miedo. Yo me acerqué y tomé a mi madre del brazo con firmeza. ¿Qué está pasando?, le exigí. ¿Por qué están tan nerviosos? Entonces, Graciela se giró hacia mí con los ojos desorbitados y gritó, Camila, llama a emergencias. Ahora. El silencio que siguió fue espeso. Lara empezó a llorar de inmediato, sin comprender nada, y yo sentí como todo mi cuerpo se paralizaba. Los segundos se hicieron eternos. Mis oídos comenzaron a zumbar, como si estuviera sumergida en agua. ¿Por qué? Fue lo único que logré decir. ¿Qué tenían esos alfajores? Hazlo ya, insistió Mauro, alzando la voz con una autoridad que nunca antes había usado conmigo. No hay tiempo. Mi cuerpo se movió solo. Tomé el teléfono, marqué el número de emergencias y balbuceé la dirección mientras mi mente intentaba seguir el ritmo. La operadora me preguntó síntomas, pero yo no sabía qué decir. Mi hija comió algo que mis padres trajeron y ahora están actuando como si fuera veneno, dije con la voz quebrada. Mientras esperábamos a que llegaran los paramédicos, mi madre se arrodilló junto a Lara, que sollozaba, y trató de calmarla con palabras suaves. Pero sus manos temblaban. No por preocupación, no por amor. Temblaban por miedo. El tipo de miedo que viene cuando uno sabe exactamente qué hizo. ¿Qué le pusieron?, les pregunté, sin levantar la voz, con el alma quebrada. ¿Qué le dieron a mi hija? Graciela no respondió. Mauro tampoco. Se limitaron a agachar la mirada. Los paramédicos llegaron 8 minutos después. Revisaron a Lara, la estabilizaron y la subieron a la ambulancia. No tenía síntomas graves en ese momento, pero su frecuencia cardíaca estaba alterada. Uno de ellos me dijo que era mejor llevarla para observación. Subí con ella sin mirar atrás. No sabía qué estaba ocurriendo. No entendía por qué mis padres estaban tan aterrados. Pero una certeza ya empezaba a formarse en mí, una idea que no quería aceptar, pero que se aferraba a mis entrañas como un parásito. Aquello no había sido un accidente. Y si Lara había sobrevivido, no había sido por suerte, sino por milagro. El trayecto hasta el hospital fue silencioso. Lara, ya algo más tranquila, se recostaba sobre mi regazo con los ojos entrecerrados. Los paramédicos hacían preguntas puntuales, pero mi cabeza solo zumbaba, como si no pudiera procesar más palabras. Todo lo que acababa de pasar me rebotaba en la mente con un eco violento. Cuando llegamos, la pasaron de inmediato a observación. Los análisis preliminares no mostraban signos críticos, pero había algo en su ritmo cardíaco y en sus reflejos que no encajaba del todo. Uno de los médicos me tomó del brazo antes de que lo detuviera yo. ¿Comió algo fuera de lo habitual hoy? ¿Algo que no suela consumir? Sí, respondí. Alfajores. Una caja que dejaron mis padres. Ella se comió 2. El médico frunció el ceño y tomó nota. Me pidió que trajera, si podía, una muestra. Yo asentí, aunque por dentro algo me decía que ya no encontraría nada útil. Pasé la noche sentada en una silla rígida al lado de la cama de Lara. Ella dormía profundamente, con los brazos envueltos en una manta celeste. Me incliné y le acaricié el cabello con delicadeza. El miedo me perforaba por dentro. No quería que lo notara, pero el temblor de mis manos era involuntario. A las 5 de la mañana, salí del hospital. Me subí a un taxi y le pedí al conductor que me llevara directo a casa. Mi intención era sencilla, recuperar los alfajores que quedaban, buscar algo, cualquier cosa, que pudiera explicar lo que estaba pasando. Cuando entré al departamento, supe que algo estaba mal incluso antes de encender la luz. Todo parecía igual, pero no olía igual. El aire tenía un rastro extraño, como si algo se hubiera removido en mi ausencia. Corrí a la cocina. La caja de alfajores ya no estaba. La mesa estaba limpia. Impecable. Como si alguien se hubiera tomado el tiempo de borrar cualquier evidencia. Fui directo a la basura, la revolví, saqué bolsas y restos, pero no encontré nada. Ningún envoltorio, ni una migaja. Fui al sistema de seguridad del edificio. Pregunté si alguien había entrado a mi departamento mientras no estaba. Me dijeron que no. Pero cuando les pedí ver las cámaras del pasillo, uno de los vigilantes bajó la mirada. Se cayeron esta semana. Hubo un problema con el servidor. Justo están en mantenimiento. Mi estómago se encogió. Todo parecía estar orquestado. Alguien había entrado. Y ese alguien sabía lo que buscaba. Cuando regresé al hospital, Lara aún dormía. El médico me confirmó que su condición era estable, pero me sugirió realizar un análisis toxicológico más completo. Acepté sin dudarlo. Al salir al pasillo, mi teléfono vibró. Era una llamada de mi madre. Camila, dijo con voz ahogada. ¿Cómo está Lara? Estable. En observación, respondí, con frialdad. Hubo silencio. ¿Dónde están los alfajores, mamá? No, no lo sé. ¿No están en tu casa? Alguien los retiró mientras yo no estaba. Dios mío, ¿por qué gritaste que llamara a emergencias?
Otro silencio. Esta vez más largo. Mamá, dije, controlando la rabia. ¿Qué les pusiste? Nada. Gritó ella. Yo no puse nada. Eran normales. Entonces, ¿por qué entraste en pánico? Escuché un leve sollozo. No fui yo. Mauro. Tu padre fue él quien compró los alfajores. Yo solo los puse en la caja. Pero él me pidió que no los probara. Dijo que eran especiales. Que no eran para cualquiera. El corazón me dio un vuelco. Colgué sin decir nada más. Volví a la habitación, con los ojos llenos de rabia y confusión. Me senté al lado de Lara, le tomé la mano y sentí como una idea se clavaba lentamente en mi mente como una astilla. Ellos sabían lo que hacían. Y tal vez, solo tal vez, alguien más estaba detrás de todo esto. Alguien que me conocía lo suficiente para saber que nunca los tocaría yo. Pero Lara sí. Los días siguientes fueron un nudo de ansiedad, hospital y silencio. Lara se recuperaba bien físicamente, pero yo no podía recuperar la calma. El informe toxicológico aún no estaba listo, pero los médicos seguían asegurando que algo extraño había alterado sus niveles normales. Eso era todo lo que necesitaba saber para no dormir tranquila. El informe médico no decía veneno, pero tampoco decía inocente. La conversación con mi madre no dejaba de repetirse en mi cabeza. Mauro fue quien los compró, había dicho. Pero lo que más me inquietaba era esa frase, no eran para cualquiera. ¿Qué clase de padre compraba algo especial, que no debía ser probado? Me sentía atrapada entre la necesidad de proteger a Lara y la urgencia de descubrir la verdad. Y aunque había intentado ignorarlo, un pensamiento seguía asomándose con insistencia. Esto no podía ser solo cosa de mis padres. Ellos jamás harían algo así por su cuenta. Por manipulables que fueran, por fríos que hubieran sido conmigo, no eran tan metódicos. No solos. Entonces lo recordé. Un mensaje. Una notificación perdida entre correos laborales. Era de una cuenta antigua que casi no usaba. Volví a revisar y ahí estaba. Había llegado 2 días antes del incidente. El remitente era desconocido, y solo decía, te mereces lo que te va a pasar. Te quitaste del camino, pero la deuda no desaparece. En ese momento no le di importancia. Pensé que era spam. Pero ahora, releyéndolo con el contexto de lo que le ocurrió a Lara, sentí un escalofrío en la columna vertebral. Decidí llamar a Daniela, mi mejor amiga y única persona que sabía todo sobre lo que pasé con Enzo, mi exmarido. Ella fue quien me ayudó cuando me separé de él, luego de descubrir las mentiras, las infidelidades, y su desprecio disfrazado de carisma. Camila. Respondió al primer timbrazo. ¿Todo bien? Necesito que me digas la verdad, le dije de golpe. ¿Tú crees que Enzo haría algo como mandar a mis padres a hacerme daño? ¿A mí o a Lara? Hubo un silencio denso del otro lado. ¿Por qué me preguntas eso? Le conté lo del pastel. Lo del hospital. Las palabras de mi madre. El mensaje. Él está resentido, dijo Daniela finalmente. Nunca te perdonó que lo dejaras. Que le quitaras la custodia compartida. Y tú sabes cuánto odia perder. ¿Tienes idea de si ha vuelto a hablar con tus padres? No. No lo creo. Aunque, últimamente mamá mencionó que lo había visto en una feria del barrio. Pero no pensé que, Camila, me interrumpió, tus padres lo adoraban. Lo defendían incluso cuando tú llorabas por su culpa. ¿Y si él los convenció de que tú eras un obstáculo? ¿Una amenaza? El nudo en mi garganta se apretó aún más. Recordé otra cosa. Un regalo que Enzo había enviado semanas atrás. Un dibujo de Lara que él había enmarcado y me lo hizo llegar por un conocido en común. No le respondí. No le agradecí. Desde la audiencia de custodia no habíamos tenido contacto directo. Y entonces lo entendí, esa caja de alfajores no era un error. Era un mensaje. Uno que debía empezar conmigo. Pero que terminó con Lara. Esa noche no dormí. En cambio, fui a casa de Daniela con Lara, que ya estaba dada de alta. Le pedí que se quedaran unos días allí, por seguridad. Luego, abrí mi laptop, revisé mis carpetas más antiguas, y comencé a construir algo que creí que nunca tendría que hacer, un mapa de relaciones, movimientos y acciones. Busqué transacciones, mensajes, cualquier pista. Había pasado demasiado tiempo ignorando los detalles. Pero ahora sabía que los detalles podían costarme a mi hija. Y que si Enzo estaba detrás de esto, no iba a detenerse. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia e investigación. Me levantaba antes que el sol, revisaba cámaras del edificio, facturas viejas, correos y estados bancarios, como si mi vida dependiera de descubrir algo, porque esta vez, realmente dependía de eso. Lara seguía recuperándose en casa de Daniela. Me llamaba varias veces al día. A veces me enviaba dibujos por videollamada, otros simplemente quería que le escuchara respirar. Yo hacía lo posible por sonar tranquila, pero por dentro me consumía la idea de que mi hija había estado a segundos de morir. Y que las personas responsables llevaban mi sangre. Una tarde, mientras organizaba los archivos que tenía de la custodia, algo llamó mi atención. Había una transferencia bancaria hecha por mi madre, un monto pequeño, casi insignificante, a una cuenta que no reconocía. La fecha, 2 semanas antes de que enviaran la caja de alfajores. Seguí el rastro. No aparecía registrada como cuenta asociada habitual. Solo esa vez.
Pero al buscar el número en línea, lo que encontré me heló la sangre. Esa cuenta estaba vinculada a una empresa de productos gourmet, propiedad de un primo lejano de Enzo. La empresa no tenía tienda física. Solo vendía por encargo. Y entre sus productos más populares, cajas de alfajores artesanales. Tomé una captura. Guardé todo. Era una conexión débil, pero existía. Y si seguía tirando del hilo, sabía que algo más saldría. Esa misma noche, volví a casa de mis padres. Mi padre me abrió con su actitud habitual, sobreactuada, distante. Pero por primera vez en años, no le temblaba la voz. ¿Vienes sola?, preguntó mientras abría paso. Sí. Entré. La casa olía a cloro, a encubrimiento. Nos sentamos. Y entonces fui directa. ¿Quién les dio los alfajores? Mi madre bajó la mirada. Mauro se tensó. No respondieron. No me mientan. Ya sé que no los compraron ustedes. Sé que alguien se los dio. ¿Fue Enzo? Mi padre frunció el ceño. Luego soltó una risa seca. Ese bastardo no nos obligó a nada. Fue un favor. Un simple favor. ¿Un favor? ¿Envenenar a una niña es un favor? No sabíamos que estaban envenenados, gritó mi madre, casi al borde del colapso. Él dijo que era un símbolo. Un regalo especial por tu ascenso. Nada más. ¿Y por qué gritaste cuando viste a Lara comiéndolos? El silencio fue la respuesta. Tú sabías, susurré. En el fondo, lo sabías. Y aún así, me levanté. Les mostré las capturas de pantalla. Las transferencias. Los nombres. Esto es suficiente para abrir una investigación, dije, mirándolos fijamente. Tengo más. Mucho más. Y lo voy a usar. Mi padre se puso de pie, con la cara roja. Tú lo destruiste todo. Desde que te alejaste, desde que nos quitaste a Lara. Él solo quería recuperar algo de lo que tú nos arrebataste. Las palabras se clavaron como agujas. Ya no eran suposiciones. Enzo los había manipulado. Y ellos lo habían permitido. Salí de esa casa con el corazón latiendo a mil, pero por primera vez con una sensación clara. El miedo ya no era mío. Era de ellos. Y lo iban a probar. Volví a casa con las manos heladas y el pecho ardiendo. A pesar del coraje que había mostrado frente a Mauro y a mi madre, por dentro sentía una tormenta a punto de estallar. La imagen de Lara comiéndose esos alfajores sin sospechar nada, con su sonrisa manchada de azúcar, me desgarraba. Pero ahora tenía certezas. No intuiciones, no sospechas, sino nombres, fechas y transferencias. Y lo más importante, había escuchado con mis propios oídos a mi padre justificando lo que habían hecho, intentando culparme a mí por haberme alejado, por haber protegido a mi hija de Enzo, por haber roto el falso equilibrio familiar que sostenía todo en su mundo. Esa noche llamé a Daniela. No solo para decirle que volvería con Lara, sino para contarle todo, palabra por palabra. No puedo esperar más. Le dije, mientras miraba los archivos que había reunido. Voy a denunciar. Hazlo, Cami. Pero hazlo bien. Asegúrate de que no puedan desmentir nada. ¿Y si se adelantan? ¿Si Enzo intenta desaparecer pruebas? ¿Si mis padres mienten? Entonces no esperes, dijo, seria. Actúa. Pero con alguien que sepa. Fue así como decidí contactar a Esteban Cortés, un abogado penalista que había sido compañero de universidad de mi hermana menor. Me costó conseguir su número, pero cuando le conté lo básico de mi historia, accedió a verme de inmediato. Me reuní con él en una cafetería discreta del centro. Le mostré el resumen del caso, las capturas de pantalla, la grabación que logré hacer con mi teléfono durante la conversación con Mauro, donde confesaba el vínculo con Enzo y mencionaba el favor. También le enseñé el informe toxicológico preliminar, y la constancia del análisis en curso que solicitaron los médicos. Esteban lo revisó todo con una expresión neutral, pero tensa. Esto no es menor, Camila. Y si el análisis confirma que había sustancias dañinas en esos alfajores, lo que hicieron puede considerarse tentativa de homicidio. ¿Aún si dicen que no sabían? Dependerá de cómo se presenten las pruebas y de si se logra demostrar intencionalidad, o al menos negligencia grave. Pero con lo que tienes, es posible. Más aún si logras vincular directamente a Enzo con la cadena de distribución del producto. Asentí. Estaba más decidida que nunca. Antes de que termináramos la reunión, le hice una última pregunta. ¿Qué pasa si todo esto se hace público? ¿Si la prensa se entera? Camila, dijo con firmeza, cuando se trata de proteger a una hija, la reputación no importa. Solo la verdad. Y tú la tienes de tu lado. Esa noche regresé con Lara a casa de Daniela. Ella me abrazó con fuerza, como si supiera que algo en mí ya no volvería a ser igual. Me encerré en una de las habitaciones, abrí mi computadora y preparé una carpeta codificada. Dentro guardé todo, audios, mensajes, nombres, datos bancarios, fechas, comparativas de productos, fotografías del empaque, copias del historial médico de Lara, y hasta un video de ella antes de la intoxicación, donde se la veía perfectamente sana. Era un archivo para la verdad. Y si algo me pasaba, alguien lo recibiría. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era el médico del hospital. Camila, tenemos los resultados finales del análisis toxicológico, dijo, con voz grave. Hay residuos de un tipo de sedante no autorizado para consumo infantil.
No es algo que se encuentre en alfajores comunes, ni siquiera en dosis mínimas. Sentí que el mundo se desmoronaba por un segundo. ¿Es letal? En pequeñas dosis, solo provoca somnolencia, debilidad muscular, pero si se consume en grandes cantidades o se combina con otras sustancias, puede ser fatal. Tu hija tuvo suerte. No. No fue suerte. Fue destino. O tal vez, el hecho de que yo no los comí primero. Colgué. Caminé hacia la ventana. Y respiré hondo. Esto ya no era una sospecha. Era una guerra. Y yo iba a ganarla. Al día siguiente de recibir la confirmación del hospital, me dirigí directamente a la comisaría. Esta vez no iba con dudas, ni con sospechas sueltas. Llevaba una carpeta con pruebas concretas, una grabación de una confesión, un informe toxicológico firmado por especialistas, y el nombre del hombre que había estado detrás de todo, Enzo, el padre biológico de mi hija, y el ser más manipulador que había pasado por mi vida. Me atendió una oficial joven, que escuchó todo con atención. No me interrumpió ni una sola vez mientras hablaba. Cuando terminé, solo dijo, vamos a abrir una investigación formal. Pero yo ya no quería que se abriera nada. Quería que se cerrara. Con ellos adentro. Esteban, el abogado, me sugirió actuar con cautela. Mientras más sólida fuera la cadena de evidencia, menos escapatoria tendrían. Así que seguimos profundizando. Con su ayuda, logré solicitar una orden de revisión a la pequeña empresa de productos gourmet desde la cual había salido la caja de alfajores. Y fue allí donde apareció la pieza que faltaba. Una factura firmada con el nombre completo de Enzo Matías Ramírez. Era una compra por encargo hecha por él, con fecha 3 días antes de que llegaran los alfajores a la casa de mis padres. Todo coincidía. El proveedor, al ser interrogado, confirmó que Enzo había pagado en efectivo, que se había mostrado nervioso, y que insistió en que se usara una caja muy presentable, porque era un regalo para alguien especial. Lo teníamos. El informe fue adjuntado al expediente. La siguiente jugada la planifiqué con cuidado. No podía simplemente denunciarlo sin que el golpe fuera completo. Así que acepté, por primera vez en más de un año, reunirme con Enzo. Le escribí desde una cuenta anónima. Fingí ser una periodista interesada en contar su versión de la historia, después de saber que él había sido padre y que su hija había sido hospitalizada tras un incidente con dulces. Me respondió en minutos. Me dio un lugar, un café apartado en un centro comercial. No sabía que lo estaba llevando directo a la trampa. Cuando llegué, él ya estaba allí, con una sonrisa arrogante, como si nada de lo que pasó nos hubiera roto. Vaya, Camila, dijo al verme. Estás más guapa que nunca. Nunca pensé que aceptarías hablar conmigo. Me senté frente a él. Dejé el grabador encendido dentro de mi bolso. Solo quiero que seas sincero, dije. ¿Por qué lo hiciste? ¿Hacer qué? No te hagas el idiota, Enzo. Sabes muy bien de qué hablo. Los alfajores. A Lara. A mí. Durante un segundo, su rostro se quedó en blanco. Luego sonrió. No era para tanto, dijo, bajando la voz. Solo quería un susto. Para que recapacitaras. Para que volvieras a hablarme. Para que dejaras de comportarte como si todo fuera tuyo. Tu trabajo. Tu hija. Tu vida. Me costó contener la náusea. ¿Y pensaste que envenenar a una niña era una buena idea? No iba a matarla, respondió. Solo quería que te asustaras. Que volvieras. Que recordaras quién soy yo. No respondí. Me levanté, lo miré con asco, y me fui. Afuera, Esteban me esperaba con 2 agentes. No era necesario que él confesara más. Ya lo habíamos grabado. Pero sus palabras fueron el clavo final. Enzo fue arrestado esa misma tarde. Y gracias a la acumulación de pruebas, la policía también emitió órdenes de detención contra mis padres, Mauro y Teresa. La noticia llegó a los medios locales. El caso era demasiado turbio como para pasar desapercibido. Intento de envenenamiento infantil, decían los titulares. Pero yo ya no leía las noticias. Estaba ocupada cuidando de Lara, que aún preguntaba por qué ya no veía a sus abuelos ni a su papá. Yo solo le respondía lo mismo, porque ahora solo estamos tú y yo. Y eso es más que suficiente. Pero la historia aún no terminaba. Porque días después, recibí un sobre en mi puerta. Sin remitente. Dentro había solo una nota escrita a mano, no iba a matarla. Pero ahora lo pienso mejor. Tal vez merece saber lo que realmente puede doler. Y entonces lo supe. Esto no era solo una venganza. Era el inicio de una cacería. Cuando abrí ese sobre y leí la nota, algo dentro de mí se congeló. No era el miedo lo que me paralizaba, sino la rabia. Rabia porque ya no cabía duda, Enzo no se arrepentía de nada. Todo lo contrario. Había estado dispuesto a poner en riesgo la vida de nuestra hija solo para castigarme. Y ahora, incluso desde su celda, quería seguir atormentándome. Volví a leer la nota, no iba a matarla. Pero ahora lo pienso mejor. Tal vez merece saber lo que realmente puede doler. Mi primera reacción fue llamar a Esteban. Cuando le conté lo del sobre, su tono cambió por completo. Camila, ¿estás segura de que fue él? No hay firma. Pero no tengo dudas. Vamos a informar esto de inmediato. Esto no puede quedar como un simple papel amenazante. Ya hay antecedentes. Y así lo hicimos.
Esteban notificó al fiscal del caso y ese mismo día un agente vino a mi casa a recoger la nota como evidencia. A mí me asignaron protección preventiva. Un patrullero comenzó a pasar por la casa cada tanto y me dieron un número directo para emergencias. Pero aún así, yo no dormía tranquila. Daniela, siempre firme, se quedó con nosotras más días. Era la única presencia que me hacía sentir que aún había algo sólido en medio del caos. No estás sola, Cami. Me repetía cada noche, abrazándome con fuerza. No más. Mientras tanto, Lara comenzaba a preguntar cosas más difíciles de responder. Mamá, ¿por qué la abuela y el abuelo ya no llaman? Porque hicieron algo malo, mi amor. ¿Y papá? Papá, también. ¿Se portaron mal conmigo? Sí. Pero tú estás bien ahora. Eso es lo único que importa. Pero yo sabía que no era suficiente. Lara merecía algo mejor que una explicación a medias. Merecía justicia completa. Así que, con Esteban, decidimos presionar por una nueva audiencia para revisar las condiciones del caso. Usamos la nota como evidencia de intimidación y pedimos que se le restringiera a Enzo cualquier forma de contacto, incluso por terceros. En paralelo, la policía revisó las cámaras cercanas a mi casa para determinar cómo llegó el sobre. Y allí lo encontraron, una figura con capucha, entrando a la calle a pie de madrugada, sin mirar a ninguna cámara directamente. No era Enzo. No era Mauro. No era Teresa. Pero alguien más estaba siguiendo instrucciones. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Esteban. Puede que haya más gente ayudando. La idea me revolvía el estómago. ¿Quién podía estar colaborando con ellos? ¿Algún amigo de la familia? ¿Un excolega de Enzo? Decidí revisar mis redes sociales, mi correo electrónico, incluso mis llamadas perdidas. Fue entonces cuando encontré algo. Un mensaje directo por una cuenta anónima en Instagram. Me lo habían enviado días antes, pero lo había pasado por alto. Decía, no todo lo que brilla es oro. A veces los regalos más dulces esconden la boca del infierno. Era críptico. Pero al revisar el perfil, vi una sola publicación. Una foto desenfocada, tomada a través de una ventana. En ella estaba yo, cargando a Lara en brazos, en mi casa. Mi sangre se heló. Alguien había estado espiándome. Y lo peor era que probablemente no era solo alguien. Mi ex, mis padres. Y ahora una red invisible que parecía moverse en las sombras. Volví a ver la foto. El miedo ya no era por mí. Era por ella. Por Lara. Y esta vez, no iba a esperar a que intentaran algo más. Esa noche no dormí. Revisé cada puerta, cada cerradura, cada ventana. Puse sillas contra el picaporte del dormitorio de Lara. Dormía como un ángel, ajena a todo. A veces pensaba que su inocencia era mi mayor dolor. ¿Cómo explicarle algún día que las personas que más amaba en el mundo fueron quienes atentaron contra su vida? Volví a ver la foto de la cuenta anónima. Esa imagen había sido tomada desde el jardín trasero. Desde un ángulo imposible a menos que alguien estuviera dentro de mi propiedad. Dentro del perímetro seguro. Eso lo cambiaba todo. Llamé a Esteban apenas amaneció. Le conté sobre el perfil y la publicación. Esa misma mañana, él consiguió que un equipo forense rastreara la IP de la cuenta. El resultado llegó unas horas después. Lo que descubrimos no solo me rompió el alma, me dejó temblando. La IP correspondía a una dirección, conocida. Era la antigua casa de mi tía Mariana. Pero Mariana había muerto hacía 4 años. ¿Quién vivía allí ahora? No me tomó mucho averiguarlo. Era Ágata, una amiga de mi madre. Siempre había estado en todas las reuniones familiares, pero jamás me dio una buena impresión. Fría. Controladora. Amiga íntima de Teresa desde la adolescencia. La policía interrogó a Ágata. Negó todo al principio, pero las pruebas eran claras. El acceso al perfil, la foto, y una caja vacía del mismo proveedor de los alfajores hallada en su cocina. Finalmente, rompió el silencio. Yo no lo hice por dinero, dijo. Teresa me dijo que Camila se había convertido en una amenaza para la familia. Que quería quitarles la custodia de la niña. Que iba a denunciar al padre de su hija por abuso emocional. Me dijo que estaba desequilibrada. Yo solo quería ayudar a una vieja amiga. Esteban me miró en cuanto cerraron la grabación. Sus palabras fueron claras. Camila, tus padres armaron una red. Una red con años de manipulación. De mentiras. No solo ellos ni Enzo están involucrados. Esta gente se movía como si tuvieran derecho a decidir sobre ti, sobre tu hija. Y ahora que todo se está cayendo, están desesperados. Esa noche, luego de poner a Lara a dormir, me senté sola en la cocina. Encendí una vela. Miré alrededor. La casa se sentía más vacía que nunca, y sin embargo, yo era más fuerte que nunca también. Me conecté a una videollamada con Daniela, quien había vuelto a su ciudad, pero seguía pendiente de todo. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó. Lo voy a terminar. ¿Cómo? Con una sola verdad, públicamente. Y así fue. Con Esteban, preparamos una denuncia formal, acompañada de un video documental que detallaba todo, desde el envío de los alfajores, el intento de envenenamiento, la grabación con Enzo, la complicidad de Ágata, y los movimientos de mis padres antes y después del incidente. Presentamos el video ante la prensa. La historia se volvió viral. Mi cara, mi voz, mi historia.
Todo salió a la luz. Y entonces llegaron los mensajes. Mujeres de todo el país escribiéndome. Contándome sus historias de traición. De padres, esposos y suegros que ocultaban oscuridades tras rostros amables. Me sentí menos sola. Y más poderosa. Pero también llegaron otras cosas. Una carta sin remitente. Dentro, una sola palabra escrita en letras grandes, torcidas, monstruo. No tenía firma, pero el tipo de letra era igual al de la nota que recibí antes. Y entonces lo supe. El final estaba cerca. Pero antes de que se cerrara esta historia, alguien más quería hablar. La carta con la palabra monstruo había sido el último intento. Un zarpazo desde la oscuridad. Pero ya no había vuelta atrás. Lo que comenzó con una caja de alfajores terminó desenmascarando años de podredumbre disfrazada de amor familiar. Una semana después de que el video se hiciera viral, llegó la audiencia definitiva. Esteban y yo llegamos temprano. Yo llevaba un vestido negro sobrio, el cabello recogido, los ojos firmes. No iba a llorar. No otra vez. Esta vez estaba lista para hablar. Mis padres estaban allí. Teresa con el rostro demacrado, Mauro con la mirada esquiva. Y al fondo, esposado, Enzo. Apenas me miró. El fiscal presentó todas las pruebas, los análisis de los alfajores, la grabación de la llamada, la declaración de Ágata, los movimientos bancarios. Cuando se reprodujo el fragmento en el que Enzo decía que era una pena que no hubiera sido la niña la que se terminara de ir, varios en la sala contuvieron el aliento. Yo declaré después. Conté cómo fue recibir la caja, cómo mi hija, Lara, había sido quien la probó. Cómo se desplomó minutos después. Cómo mis propios padres se quedaron paralizados al verla comer. Cómo se aliaron con mi ex, el padre de mi hija, para silenciarme. No buscaban solo herirme, dije con voz firme. Querían marcarme. Castigarme. Por haberme alejado. Por proteger a mi hija. Por elegir ser libre. Aquel testimonio fue el último clavo en el ataúd de su mentira. El juez dictó sentencia ese mismo día. Mauro y Teresa fueron condenados por complicidad en intento de homicidio y asociación ilícita. Recibieron penas de más de 20 años, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15. Enzo, como autor intelectual del intento de asesinato de Lara, fue condenado a cadena perpetua. Ágata, por encubrimiento y participación secundaria, recibió 5 años de prisión efectiva. Recuerdo que cuando escuché la sentencia, respiré como si por fin, después de meses de vivir bajo el agua, pudiera llenar los pulmones de aire otra vez. Salí del tribunal sin mirar atrás. Han pasado 2 años desde aquel día. Hoy Lara está por cumplir 9. Es una niña increíble, valiente, brillante. No sabe todo lo que ocurrió, pero sí sabe que mamá peleó por ella. Que la protegí. Que nada en este mundo vale más que su sonrisa. Nos mudamos a una pequeña ciudad costera, donde nadie nos conoce por lo que pasó, sino por lo que somos, una madre y su hija, caminando juntas hacia un futuro distinto. A veces, por las noches, aún me despierto sobresaltada. A veces siento que los fantasmas del pasado todavía tocan la puerta. Pero luego escucho a Lara reír dormida desde su habitación. Y me abrazo a la certeza de que todo valió la pena. El daño que intentaron causar, se volvió su propia condena. Porque creyeron que podían destruirnos. Pero no sabían que de las cenizas, también nacen fortalezas. Y esta vez, la mía tiene nombre, Lara.